¿Qué es el ego en relación con la conciencia? Yo soy Osvaldo Restrepo, médico y cirujano, especialista en medicina laboral, con formación en epidemiología y riesgos. En este video estaremos hablando de una relación muy estrecha entre el ego y la conciencia. Hemos sabido, porque lo hemos hablado en videos anteriores, de que el ego se nutre mucho del tener y del hacer, desprendiendo y olvidándose del ser en sí mismo, del ser propio. Ese asunto tiene explicaciones, y esas explicaciones tienen que ver con el concepto y la noción del ego. Por eso, identificar qué es eso del ego y podernos abstraer de esa noción nos va a servir para aprender a dirigir nuestra vida, a hacer, obviamente, toma de las riendas de nuestra existencia. El ego también es comúnmente denominado como el yo. Tiene unos elementos que están en la superficie de lo que somos, en la conciencia, y tiene unos elementos que están en la parte inconsciente, que no vemos. Se ejemplifica como un iceberg. Hay una parte visible, ese ego lo manifestamos, lo damos a entender, tenemos comportamientos, creencias, ideas que hacemos públicas y entonces por eso pertenece al mundo de la conciencia. Pero hay unas razones profundas que seguramente están en el inconsciente y en otros elementos que forman nuestra estructura mental, nuestro cuerpo mental y emocional. Cuando hablamos de ego o yo, estamos hablando de un concepto, pero también de una situación propia, de una situación en un momento dado. Concepto y situación. La filosofía se ocupa de esa estructura. También la neurología ha intentado explicaciones. La psicología ni se diga. La neuropsicología hoy en día y las neurociencias también se ocupan de entender y comprender cuál es ese ego, cómo se forma, cómo se estructura y cómo hace que se confunda, se vuelva indistinto del yo, de lo que realmente soy. Entonces tenemos que hablar un poco de ese ego, cómo se crea. Y tenemos que advertir que la creación del ego está desde la más remota edad, desde principios de nuestra existencia. Se empieza a formar eso que llamamos el ego. Y ese ego se va nutriendo poco a poco. Y vamos de tal manera engordando ese ego que a veces ese ego nos representa, a veces inclusive nos reemplaza y aparece en relación con los demás no lo que realmente soy, sino muchas veces ese ego que me representa. Ese ego se alimenta permanentemente de conceptos transmitidos desde el primer día de la existencia. Se alimenta de creencias, se alimenta de experiencias, se alimenta del contacto con los demás, se alimenta de ideas y pensamientos. Muchas veces ese alimento proviene de una defensa, de identificarnos con el miedo. Ante el miedo me retraigo, formo mecanismos de defensa, empiezo con ideas, pensamientos a generar un conocimiento, un constructo de uno mismo, y ese ego está presente a lo largo de toda la vida. Hace frente al miedo, a la angustia, al dolor, al estrés, a las necesidades, a las amenazas. Y allí va creando una expectativa de uno mismo. Y a veces esa expectativa la vamos moldeando y manipulando. Nos creemos más de lo que realmente somos. Ante los demás intentamos aparentar lo que no somos. Ante los demás expresamos unas cosas diferentes de lo que internamente estoy expresando o teniendo. Y por eso, claramente, la pregunta es,
¿Usted es lo que evidencia el ego o usted es otra cosa? Tenemos que establecer claramente la diferencia entre ese ego y lo que realmente soy. El ego es apariencia. El ego es eso que vamos poniendo como capas de protección frente a esas amenazas y miedo. Ese ego a veces nos proyecta imágenes que no somos y que no tenemos, pero que es nuestro mecanismo de defensa para hacer frente a todas las amenazas externas. Identificarnos con el ego es identificarnos con la apariencia, con una apariencia que se va engordando, es identificarnos con una postura de orgullo que a veces riñe con lo que queremos ser realmente, pero mi ego me lleva a enviar esa propuesta de representación frente a los demás. Me distancia enormemente de las demás personas. Con el ego construyo distancias. Con el ego construyo dualismos, porque el ego le gusta calificar y clasificar y obviamente invalidar personas, invalidar momentos, invalidar situaciones. El ego se alimenta tremendamente de la postura de la dualidad, estar clasificándolo todo, estar enjuiciando, todo lo demás es malo, todos los demás no tienen sino fallas y errores, yo soy perfecto, y el ego se rebustece para decir que yo soy perfecto y que no tengo errores y que yo soy mejor que los demás y que yo soy el bueno de los paseos, que yo soy el bueno de la sociedad. Y entonces expresamos como que los buenos somos más, y allí hay una evidencia de un ego superlativo que me va distanciando del resto de la comunidad. El ego es un asunto que obedece a los modelos mentales y que nos lo creemos, y al creerlo lo portamos en diferentes espacios, en diferentes momentos, en diferentes situaciones, y a veces lo moldeamos según las situaciones. Imagínense eso. Y con todo ello logramos distanciarnos de lo que realmente somos. Por eso, cuando hablamos de conciencia, tendríamos que decir que hay que interpelar a ese ego, que hay que distanciarnos de ese ego. Y la única manera es ir adentro, introspección, ir adentro a identificar lo que realmente somos. ¿Y qué somos? Todo aquello que, quitando orgullo, que quitando apariencias, que quitando lenguaje de superioridad, de superlativo, todo eso que queda cuando quitamos estos elementos, eso es lo que realmente soy yo. La conciencia es eso que queda después de quitar el ego que domina nuestra existencia, el ego que domina la mente. Y una cosa muy importante, el ego se nutre enormemente del pasado y se nutre enormemente de todo lo que todavía no ha llegado, del futuro. Evita el ego estar en el presente, en el aquí y en el ahora. Lo evita. Ahí el ego tiene problemas, porque en el aquí y en el ahora solamente es posible encontrarnos con el ser, y ahí no habita el ego. El ego habita sobre todo en el poseer, en el tener y en el hacer. Ahí no tiene conflicto. Se sigue alimentando, se sigue nutriendo, sigue calificando, enjuiciando, sigue calificando como blanco, negro, como bueno, malo, como justo, injusto. En el presente se limita la acción del ego, y ahí es donde aflora la conciencia. Por eso, en nuestro canal de conciencia, hablar del ego significa empezar a poner cintura y obviamente bajo control esas riendas que nos ha tenido permanentemente nuestra mente, alimentándose en el pasado y en el futuro de aquello que no somos, pero que la apariencia del ego nos ayuda a ver como que eso es lo que somos, y no somos el ego. Y la única manera de diferenciarnos y la única manera de distanciarnos del ego es saber vivir en el presente, saber estar en el aquí y en el ahora. Espero que esta reflexión
sobre el papel que desempeña el ego, que todos lo hemos cobijado y nos ha acompañado por la vida, hoy, con una conciencia mayor, podemos distanciarnos de ese ego. Cada vez necesitamos menos aparentar, ponernos por encima de los demás, desconocer lo que realmente somos. Cada vez necesitamos menos ese tipo de ejercicios para podernos relacionar con las personas y con nosotros mismos. Si esta información te parece útil, dale like o me gusta al video. Esto tiene que significar la mejora de la conciencia en la vida de todos y cada uno de nosotros. Distanciarnos del ego es empezar a encontrarnos con nosotros mismos, con lo que realmente somos. Y eso significa elevar nuestro nivel de conciencia. Nos vemos pronto.